Me alegro muchísimo de verte, porque he estado bastante alejado de esto, no alejado de la enseñanza, y me he acordado mucho de ti, pero parece que necesitaba un tiempo de estar un poco como más apartado. Entonces, bueno, eso me da la oportunidad de observar el proceso mental. Estoy en una situación y quería que me pegases un tirón de oreja, que creo que va a ser lo más pragmático y práctico. Cuando pienso en situaciones reales de muerte, por ejemplo, o sea, por una cosa que se puede estar cirniendo, hay algo evidente. De alguna forma la mente tiende a hacer lo de siempre, o bien a fantasear, o bien a... Y entonces lo que se me ocurre es que yo debería volver a la autoindagación en cualquier caso. O sea, si tengo cualquier tipo de pensamiento como yo mismo, o cualquier persona cercana, lo que sea, va a fallecer, porque sí, porque la cosa está así. Entonces pienso que estoy perdiendo el tiempo cuando le estoy dando vueltas a eso, o cuando quiero encontrar un porqué, o cuando quiero... No me refiero a los pensamientos pragmáticos de cuál es el siguiente paso, pero tengo la impresión, y tal vez necesitaría que me lo repitiese, que es que no hay nada que tenga más sentido que la autoindagación. No sé si me estoy expresando. Correcto, Estamos hablando de una cosa seria, seria, sí. es correcto. Esta pregunta la hiciste tú por el chat, Javier Mendoza Revilla. No, No, otro. Ok. Continúa, no. luego, sí. En verdad me acaba de pasar lo de siempre. En el momento en el que me muestra la atención no hay nada. E incluso no sé cómo expresarlo. Lo que me ocurre, César, es que empiezo a pensar de otra manera o a no pensar. Cuando estás, por ejemplo, delante, en este caso no es por mí, sino cuando está alguien delante de la muerte, alguien muy cercano, y te dan, por ejemplo, un porcentaje de probabilidad de vida bajísimo, claro. Entonces, en una situación normal, mi mente estaría haciendo cábalas acerca de eso. Sin embargo, no las hace. Hay ocasiones en las que sí, por eso estoy aquí ahora mismo hablando contigo. Pero hay un impulso enorme, enorme, enorme de practicar autoindagación, sobre todo en esos momentos, claro. Cuando estoy disfrutando de la vida, seguramente ese impulso sea menor. Ahora estoy hablando por hablar, César, que me queda en blanco. La indagación se lleva a cabo cuando uno se distrae con con los pensamientos. Cuando la mente surge, sí, cuando sale de su fuente. Si la mente está en su fuente, entonces, ¿quién está allí para indagar? Lo dice estar en sus fuentes cuando hay ese silencio. Que, bueno, supongo que es algo más que eso que yo haya podido experimentar, porque el que experimenta la mente, claro. En resumen, César, me da la impresión de que nada importa, en el buen sentido. No hablo de abandono. La impresión que he tenido siempre es que la vida se desarrolla y da igual lo que hagas. Como se suele decir, Dios se ríe de tus planes. O sea, quiero decir que tú puedes pensar que en tu vida vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, que mañana esto, pero puede cambiar de la noche a la mañana. Eso es un hecho. Eso es un hecho, mi mente lo sabe, la mente lo sabe. Pero después de tantísimos años de condicionamiento, pues está claro que no se quiere desprender de esa idea, ni de su identidad como tal. Pero el hecho es que las cosas son así, incluso desde el punto de vista humano, pero no me quiero enredar en eso, es que no me quiero enredar en eso.
No me quiero enredar en ese galimatías humano de seguir, porque sigue siendo un juego mental aburridísimo, aunque ocurre. ¿A quién? Ujú. Claro, La indagación es permanente hasta que el ego desaparezca por completo. El ego puede desaparecer temporalmente. La mente puede quedarse completamente quieta y sumergirse en su fuente. Pero no quiere decir que esté muerta. sí, Vemos la diferencia entre el pensamiento práctico y el pensamiento egoico, porque el práctico es básicamente funcional. Los demás son acerca de mí y de los otros, sí, donde yo implica o significa cuerpo. Todas esas proyecciones de las que hablas, de la muerte tuya o la de otros, es la muerte de un cuerpo. Si te identificas a ti con el cuerpo, identificas a los otros con sus cuerpos o como sus cuerpos. exacto. Lo que tú eres ni nace ni muere. Esa parte de la enseñanza planea aquí continuamente, aunque hay veces que lógicamente me puedo despistar un poco. Y cuando esta enseñanza se ha asimilado, absorbido completamente, entonces también tienes que dejarla a un lado porque se convierte en distracción. Sí, quizás puedo estar equivocado, pero quizás por eso he estado viniendo, pero no he estado involucrado de una forma como, porque sé que estás ahí, sé que la enseñanza está ahí, sé que las cosas que me has dicho están ahí, sé cómo se ha ido demoliendo alguna faceta de mi ego cada vez que estaba aquí hablando contigo. Podría incluso jugar ahora mismo, porque algunas de las preguntas que se me vienen, algunas de las preguntas que se me vienen son meramente egoicas. Oh, César, no entiendo por qué, si ahora siento esta paz, no vengo continuamente. Sigue siendo un juego mental en el que en algunas ocasiones tengo interés, pero preferiría no tenerlo. Y cuando te respondo, digo, ¿quién preferiría no tenerlo o tenerlo? Estoy completamente involucrado otra vez. Watson se recomienda hasta que el ego desaparezca permanentemente. ¿La qué, perdón? El satsang se recomienda hasta que el ego desaparezca permanentemente. Sí, siempre he sentido que estando aquí contigo hay un impulso energético, no sé cómo definirlo, pero está claro que ocurre algo que no ocurre cuando yo estoy solo. Aunque leyese un libro tuyo, a veces puede ser que lea algo tuyo y ocurra algo parecido, pero sí entiendo el valor que tiene el satsang, al menos en este momento. Sin embargo, pues la mente se distrae o tal vez efectivamente está un poco saturada, digamos, de la enseñanza, pero llega un momento que como miente tanto, no sé si, no sé lo que es. La cuestión es que estoy aquí ahora mismo y es lo único que importa. De lo que se trata está más allá de la mente, ¿verdad, César? Indiscutiblemente. Es lo que está más allá de la mente.
correcto. Es curioso porque hay una cierta tranquilidad a pesar de esa situación que involucra a alguien muy, 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 muy queridísimo mío. Pero de alguna forma, es lo que te he comentado algunas veces, aquí detrás viven buitres y esa gente come todos los días, o sea, sí que es algo completamente normal. Cuando recibí la noticia, eh, lo primero que se me vino a la mente, fue que todo movimiento, unos seres mueren y otros nacen, y nada más. O sea, desde el punto de vista humano es eso. Pero es que no quiero involucrarme en eso. No quiero involucrarme en ese juego mental, pues sigue siendo... Puedes, ah, para ponerlo de alguna manera, puedes participar sin involucrarte mentalmente, sin que sea, sin que se convierta en algo personal. Sí, 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 sí. ¿Mm? No se trata de aislarse. ¿Mm? Ni siquiera Ramana pudo aislarse de la gente. Me sorprende que esté ocurriendo algo parecido, a pesar de las circunstancias. Hay una tranquilidad, hay una paz. Por otra parte, también me ayuda porque la otra persona, ya te comentaba la diferencia que hace esta persona entre awakening and enlightenment. Ella no tiene ningún tipo de pretensiones, de ningún tipo, de enseñar a alguien o algo así, nada de eso, es lo más lejano a eso. Entonces ella misma me dice, eh, lo- bueno, me recordó lo mismo que tú con respecto a no, Despertar es un momento de claridad, sí, pero uno puede volverse a dormir fácilmente. Esa es la sí, diferencia en los términos sí, que ella usa, ¿no? Awakening and enlightenment, despertar e iluminación. Despertar es lo que yo llamo un atisbo, un momento de claridad. Se hace claro, obvio y evidente que se es conciencia y de que nada existe separado o unido a uno mismo, que todo es uno mismo, por lo tanto, todo es conciencia. sí, El yo es omniabarcante y omnipresente, omnisciente, omnipotente. sí, Iluminación sería cuando ese conocimiento es permanente. ¿Sí? El ego, cuando el ego ya no surge más. pero es posible que un, un ser humano empiece a no tener pensamientos y eso se vaya convirtiendo en una cosa común hasta el punto de que ya no hay pensamiento, ya sabes a qué pensamiento me refiero, no a los prácticos, a los pragmáticos, me refiero a... Puede que surjan, pero pierden pierden su realidad y pierden el poder de cubrir nuestra realidad. Sí, no, no quiero hablar del tema, en verdad, por no enredarme y porque, bueno, tampoco tengo el permiso de esta persona para hablar de esa manera, pero que me sorprende tanto, tanto, César, para mí, eh, tú eres mi maestro espiritual, indudablemente. Esta persona me dice cosas sin ningún afán de absolutamente nada, que lógicamente resuenan porque tienen que ver con lo que mi maestro que eres tú me dice. Pero ella me lo dice además en situaciones dramáticas de la vida. O sea, cuando me da esa noticia nefasta, ella no tiene ningún pensamiento de miedo, ningún pensamiento de nada. Y cuando escucho el mensaje no percibo absolutamente nada. Es como si alguien estuviese leyendo el periódico, por decirlo de alguna forma. Mm. Estoy hablando de una persona a la que conozco desde hace algunos años y he visto
evolución, aunque ella ya hacía muchos años que había tenido todo ese tipo de experiencias espirituales y todo eso, y ya perdió el interés ella en eso hace muchísimos años. Entonces, volviendo a mí, es algo increíble que ocurran este tipo de cosas en mi vida, que hay veces que me tañan a mí por mi condición física y otras veces, y que esté rodeado de personas, o en este caso tenga dos o tres personas, eh, que, que estéis ahí en ese momento. Es increíble. Porque no me dejáis que me distraiga. Ya te estoy hablando solamente de ti, ¿eh? Porque no quiero incluirla a ella, ella nunca se ha considerado maestra de nada. Todo lo contrario, de hecho me echaría una bronca si supiese que te estoy contando esto. Bah, te lo he dicho por decir algo. Y uno pierde el interés en esto porque esto es uno mismo. Simplemente el interés se hace permanente y sin esfuerzo. Es decir, la atención en uno mismo, en sí mismo, la autoconciencia, el autoconocimiento. Con respecto a los pensamientos, una de las cosas que me sirvió como guía de algo que leí en el Ashram de Ramana Maharshi, en una pared en uno de los salones donde describe su experiencia de despertar. Hay una parte donde dice, otros pensamientos podían ir y venir, pero la atención seguía puesta en el yo, sin ningún esfuerzo o intención de mi parte. Otros Sí, pensamientos podían ir y venir. Él decía que los pensamientos eran como notas, pero la nota fundamental, primordial, la base de todo, era el yo, es decir, la conciencia. sí, Llega un momento que, sin esfuerzo, sin intención, el pensamiento inútil es descartado de manera automática, espontánea, sin intención. Y el pensamiento útil simplemente opera, termina y la mente se queda quieta. La mente se activa solamente cuando es necesario, ¿sí? Para lidiar con la practicidad de este momento, lo que sea. Y la practicidad de este momento puede que sea que tengo que hacer un inventario para mañana, ¿ok? Que tengo que preparar algo para presentarlo dentro de una semana, un proyecto. ¿Me sigues? sí, 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 claro. O un pensamiento que me recuerda, hay que ir a apagar la luz, ¿ok? Pero todavía quedan 3 semanas, no hay apuro. ¿Mm? Ese pensamiento definitivamente es espontáneo. Si no molesta, ese pensamiento no molesta a nadie. Y como no hay ego, no hay sentido de ser el pensador, el hacedor del pensamiento o de la acción que le sucede o le continúa al pensamiento. Sí. Luego, César, en otro orden de cosas, hay una cosa que me ocurre y que me gustaría compartir contigo. Esta persona es muy, muy, muy querida mía, pero es ese tipo de amor que trasciende absolutamente todo, incluso lo físico, y es algo que nunca había experimentado. O sea, supongamos que definitivamente ella fallece antes que yo. O sea, ese amor no se va, aunque la cosa física se muera. No, Y me pasa lo mismo contigo. Ojalá tú me sobrevivas a mí por muchos años. Pero tampoco, ocurriría lo mismo. O sea, ese amor, yo tampoco me considero maestro de nada, maestro es el ser. Ese amor no se va. ¿A dónde se puede ir si es uno mismo?
Eso es lo que hace que los pensamientos, por ejemplo, de vida o muerte, empiecen a ser más irrelevantes para mí, porque es que está esa cosa, eso es inmortal. Se está colando algo por ahí. Ese sonido es de tu lado. Perdón, se había colado algo ahí. Sé que ese amor es inmortal y trasciende lo humano. Eso sí lo sé. Estoy cansado de engañarme. Ahora estoy hablando yo como yo. No, es que a ese punto hay que llegar. Y igual que la indagación, si dices, es que no queda otra. O sea, la única opción que realmente tengo es no identificarme con el cuerpo. De lo contrario, sufro. Supongo que llega un momento en el que se hace evidente que uno sabe que no es el cuerpo. O sea, saber en el sentido de algo más amplio que saber, claro. Porque a nivel intelectual, incluso en mi experiencia por la condición física, o sea, está claro que yo no soy el cuerpo. Está claro que yo soy el observador de los pensamientos, pero luego me acuerdo de lo que tú me dices, que es la mente observándose a sí misma. Y entonces ahí sí que caigo en el decir, pero bueno, entonces, ¿esto qué es? ¿Quién soy yo? Cuando el observado desaparece, el observador desaparece. Y lo que queda es conciencia. ¿Sí? ¿Puedes repetir eso último, por favor? Cuando el observado desaparece, el observador desaparece. Lo que queda es una observación, cognición, percepción. ¿Mm? Pero para que haya cognición, inclusive observación o percepción, tiene que haber conciencia. Sí, En la vigilia, la mente se sumerge en la conciencia, pero se mantiene despierta, consciente. Desaparece quiere decir en su fuente, se sumerge en su fuente. Desaparece quiere decir en su sentido de separación. Por eso la sí. indagación y el autoconocimiento se dan solamente en la vigilia. Se cortó lo último que dijiste.